Vamos a comenzar. Bien, pues vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que me das, Señor, al compartir la Escritura, Señor. Lo que tú has hablado a mi corazón, Señor. Lo que tú has hablado, Señor, a nuestra casa, Señor, y poder, pues, traerlo, Señor, a la iglesia, Señor, a tus hijos, a tus redimidos, a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra, Señor, que tú nos guías. Hemos pedido, Señor, que una palabra tuya, Señor, lo hemos cantado, lo hemos mencionado, Señor, que una palabra tuya, Señor, puede cambiarlo todo, Señor. Fue con tu palabra, Señor, que tú cambiaste nuestras vidas, Señor, y es por medio de tu palabra que tú cambias, Señor, la vida de todo aquel que está aquí y aún no te tiene, Señor, aún no ha rendido su vida a ti. Pero también es por medio de tu palabra que tú nos das dirección, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a ser dirigidos. Dame gracias, Señor, para explicar, para exponer. Te pido que des gracia también a mis hermanos, Señor, para escuchar y que tú tomes control de cualquier distracción, cualquier asunto, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues yo creo que ya con el canto que cantó el grupo de alabanza, muchas gracias por dirigirnos. Yo creo que con ello ya predicaron, ya era la predicación, porque tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que vamos a ver esta mañana. Yo quiero hablarles el día de hoy de un tema muy importante, ¿okay? Dentro de esta sección que llamamos la adoración es un asunto familiar. ¿Se escucha bien afuera? ¿Sí? La adoración, ¿sí? La adoración es un asunto familiar, ¿no? Nosotros la comenzamos hace 8 días, ¿okay? Y yo traté de enfatizar acerca del punto, ¿no?, de que la importancia que tiene la adoración en el hogar, ¿no?, en nuestros hijos, la importancia y el efecto que tiene en las demás generaciones. Y yo comenté que ese efecto nosotros lo vamos a ver de manera positiva cuando la adoración está en casa, pero de igual manera vamos a verlo de manera negativa cuando no le damos ese interés, cuando no le damos un valor a la adoración en el hogar, cuando en el hogar no se procura, cuando es algo que como padres nosotros realmente no nos interesa. También veremos ese efecto negativo, ¿okay? Por lo que, bueno, esta es una predicación para familias, ¿sí? Está dirigido a padres nuevamente, pero abarca toda la familia porque toca todos los aspectos de una familia y también pues somos una familia en Cristo. Así que sí nos toca, nos compete, ¿sí? Ahora mi responsabilidad es estar atento al mensaje y prestar atención a la palabra, ¿sí? La adoración que Dios busca en nuestros hogares no debe ser algo meramente exterior y asombroso, apantallador, ¿sí? Yo puedo estar aquí en la casa del Señor adorando, ¿no? Y está bien, ¿no? Como lo hicimos hace un momento, está muy bien. Pero escuche, cuando yo vengo el domingo, yo no vengo a adorar al Señor el domingo. Es decir, sí vengo a adorarlo, ¿no? Pero lo que yo hago aquí el domingo es seguir adorando, ¿sí? Lo que yo hago aquí el domingo es en continuidad vivir mi vida de adoración. Cuando yo entro por esas puertas, yo solamente continúo haciendo lo que hago en la semana, ¿sí? Adorar los atributos de Dios, las grandezas de Dios, sus cualidades, ¿sí? Yo soy un adorador afuera y soy un adorador adentro, ¿sí? Y recuerda que, como dijimos, adoración es obediencia, ¿sí? O sea, no significa que toda la semana voy a estar cantando, y está bien si lo haces, gloria a Dios, ¿no? De hecho, vamos a ir para allá más adelante, ¿no? Pero adorar también es, además de la obediencia, es llorar muchas veces. Cuando yo veo que mi carne perece, cuando yo veo que mi orgullo es aplastado, mientras Dios está formando a Cristo en mi vida, ¿sí? Adorar es obedecer cuando las consecuencias son cuando las consecuencias por mi obediencia a Dios vienen, ¿sí? Cuando yo sé que me voy a meter en problemas por obedecer, pero no me importa porque lo que yo busco es la gloria del nombre de Cristo.
Aun cuando yo veo que los justos juicios de Dios son ejecutados, yo espero en Él. Jeremías en Lamentaciones 3 dijo acerca de esto, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Él dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Adorar es esperar en Él. Adorar es esperar. Sí. Adorar es adorarlo, o adorar es buscarlo más bien, por quién es Él y no por lo que Él pueda darme. Él es galardonador de los que le buscan, ¿estamos de acuerdo? Pero es adorarlo a Él por quién es Él, no por lo que yo pueda obtener. ¿Sí? De manera que lo que Dios busca en nosotros no es lo exterior y lo grande de nuestra adoración. Lo que Él busca es la realidad y la calidad de una adoración interna. Una adoración, pues sí, dentro de nuestras vidas, ¿sí? Que conoce quién es Él por medio de su palabra. ¿Okay? El día de hoy veremos la historia de una pequeña familia con una adoración grande. ¿Sí? Una pequeña familia con una adoración grande es el tema de esta enseñanza. Y cuando yo digo pequeña, me refiero a que pues no tenían el prestigio y los sacerdotes, como los sacerdotes y la familia de Eli. ¿Se acuerdan que fue lo que vimos el domingo pasado? Hablamos de una familia que era pues pequeña, ¿no? Pero el efecto de su adoración tuvo enormes proporciones. ¿Sí? Hablamos de los padres del profeta Samuel, ¿sí? Ana y Elcana, ¿no? Y menciono antes Ana porque es en quien recargaremos más la enseñanza el día de hoy. Vamos a recargar la enseñanza más en la vida de Ana. Y bueno, es obvio que mientras pasamos por la enseñanza voy a mencionar a Elí y a sus hijos, ¿no? Obviamente. Pero no voy a ahondar porque ya lo hicimos el domingo pasado, ¿no? Mencionaremos algunas cosas y bueno, pues obviamente también acerca de su trágico ejemplo, ¿no? El transmitir la enseñanza a nuestros hijos, ¿sí? Y que nuestros hijos puedan ver esa adoración en nuestras vidas va a causar un impacto grande en sus vidas, ¿sí? Yo hace un par de semanas vi un link de un video, ¿no? que le enviaron a mi esposa y lo vi y yo conocía la historia, pero me impactó nuevamente, y es la historia de John Newton. Él quizá compuso el himno más conocido en todo el mundo, llamado Amazing Grace, ¿no? ¿Cuántos lo ubican? Amazing Grace, how sweet the sound. ¿Se lo ubican? Bueno, él fue el autor, ¿no? Este hombre, John Newton, fue criado por una madre cristiana muy amorosa. El nombre de ella era Elizabeth Scatliff. Ella le enseñó la Biblia a una edad muy, muy temprana. Ella modeló la vida del niño. Ella fue su primera y más amada maestra, ¿sí? El padre de Newton pues nunca estaba, él era capitán de un barco y mucho tiempo estaba en alta mar, pasaba ya muchísimo tiempo, y cuando regresaba pues era por temporadas cortas, era un padre ausente como mencionamos el domingo pasado, ¿sí? Y cuando regresaba a casa era muy severo con su hijo, pues más bien lo trataba como lo hacía con sus marineros, ¿no? Muy severo, y luego volvía a alta mar. Entonces realmente la mayoría del tiempo lo pasaba con su madre. Ustedes pueden ver más acerca de su historia, pero no tienen la idea de la cantidad de Biblia que su madre le enseñó a su hijo. Él memorizó porciones masivas de la Escritura. Le enseñó lo que nosotros llamaríamos declaraciones de fe, ¿sí? De la iglesia, ¿sí? Sí, pues le enseñó lo que es el catecismo, ¿no?
No en el uso que nosotros conocemos, ¿no? Como la iglesia católica. Les enseñó fundamentos de la iglesia, en qué creían, ¿no? Le enseñó poemas, ¿sí? Le enseñó himnos y él aprendió muchísimo, ¿sí? Lamentablemente ella murió cuando él tenía 7 años de edad, muy chiquito, ¿no? El padre se volvió a casar, pero la segunda esposa no tenía ningún interés en la Biblia ni en nada espiritual. Y al principio como que le dio interés al pequeño, ¿sí? Lo cuidó, pero cuando ya llegaron los hijos de ella, pues lo descuidó completamente, ¿sí? Eso provocó en John Newton una actitud rebelde, ¿sí? Y fue llevado a un orfanatorio hasta los 11 años, ¿sí? Su padre, cuando pensó que ya estaba como en edad de llevarlo a los barcos, pues lo incluyó en su staff, ¿no? Y se lo llevó y bueno, él estuvo con él estuvo 7 años, hizo 5 viajes al Mediterráneo. Pero su vida se tornó desastrosa, se rebeló contra Dios, vivió una vida desenfrenada, se metió en problemas, se ocasionó a sí mismo muchos dolores y en más de una ocasión estuvo a punto de morir. Así vivió toda su vida en una decadencia hasta los 23 años. Después de cansarse de sus viajes de barco, buscó trabajo en una oficina mercantil, pero por su carácter lo despidieron, ¿sí? Y después fue llevado de manera forzosa a trabajar en la Marina Real, o más bien lo enlistaron en la Marina. Pero él quiso como salirse, ¿no? ¿Cómo se llama cuando se...? ¿Cómo? Desertar. Él desertó y cuando lo descubrieron lo azotaron, ¿sí? Entonces él eventualmente lo que hizo es que convenció a sus jefes, pues, de que tenía conocimientos marítimos, ¿sí? Y los convenció y terminó trabajando en un barco de esclavos, ¿sí? Y al principio lo trataron bien, pero después lo trataron súper mal, muy mal. Apenas si le daban de comer. De hecho, Newton dice en su historia que él apenas podía sostener el plato de comida, de lo débil que estaba, ¿no? Traía harapos, traía ropa toda rasgada, ¿no? El barco en el que él viajaba, providencialmente, ¿no? Y sorpresivamente para él, terminó en una isla. Y el dueño de la isla, por eso digo providencialmente, pues conocía a su padre. Y cuando se dio cuenta en qué condiciones estaba, lo liberó, ¿sí? Pues ya se había convertido en un esclavo él también, ¿sí? Se codió con gente, para no hacer la historia muy larga, se codió con gente y bueno, finalmente terminó en otro barco, ¿sí? Pero después ya como capitán de su propia nave. Pero su trabajo era traficar esclavos. Ese era su trabajo, traficaba esclavos, ¿no? Era un hombre cruel, con un corazón muy duro, ¿sí? Una profunda dureza. Su pecado había crecido en una manera abismal. Su propia tripulación lo detestaba. En una ocasión, por estar capitaneando ebrio, cayó por la borda, ¿sí? Y sus tripulantes lo que hicieron fue que le aventaron como un arpón que se le clavó en la cadera y como si fuera un pescado gordo, lo trajeron, ¿no? Y él caminó cojo el resto de su vida, ¿sí? John Newton dijo: cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. En una ocasión, ya de regreso a Inglaterra, una tormenta los encontró en el camino y era tan aterradora y tan violenta que el barco estaba a punto de partirse. En ese momento él clamó. Él dijo: Señor, ten misericordia de nosotros. Él llamó a esta tormenta la gran liberación. Después de que él clamó a Dios, él pudo ver la mano de Dios obrando en esa tormenta.
encontró una Biblia y leyó Lucas 11:3. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Todo ese camino él estuvo serio en su camarote. Todo ese camino él estuvo meditando en las verdades del Evangelio, en todo lo que su madre le había hablado, en cómo es que Cristo se había sacrificado por él. Todas las historias que su madre le había enseñado vinieron entonces. John Newton experimentó la sublime gracia de una manera personal. Dejó el comercio de esclavos y se convirtió en un predicador del Evangelio. Y él compuso este himno que canta su historia y también la historia de todos nosotros, todo aquel que es cristiano. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Cuando él recordaba mirando hacia atrás, sabía que el evangelio que había escuchado venía de su débil madre. Pero él sabía que la salvación que había recibido era inseparable de ese mensaje que su madre ancló en su mente. El ejemplo de adoración que ella le modeló durante sus primeros años y todo ese depósito que ella colocó en su corazón, entrenándolo y enseñándolo, dieron fruto. Todo ese tiempo que ella lo tuvo en sus rodillas mientras le enseñaba la palabra, Dios lo utilizó. Años después él dijo: ella hizo el trabajo y placer principal de su vida, instruirme, y me crió en la disciplina y amonestación del Señor. John Newton pecó durante su vida, pero nunca pudo alejarse de la fortaleza de la oración de su débil madre. Él dijo: mi querida madre, además de las lluvias que pasó conmigo, a menudo me encomendó con muchas oraciones y lágrimas a Dios, y no dudó, pero cosechó los frutos de estas oraciones a esta hora. Una madre que modela una vida de adoración impacta para siempre la vida de los hijos y de los demás. Y bueno, después de esta larguísima introducción, quisiera que vayamos a nuestro texto. Primera de Samuel, capítulo 1. Este texto nos muestra la vida de una pequeña familia, una débil familia, si me permites, pero con una gran adoración. Vamos a ver el trabajo que hizo Ana junto a Elcana, su esposo, durante la infancia de Samuel, y la adoración que ella presentó en el capítulo 2 a Dios. Voy a leer, vamos a parar, algunos textos los vamos a correr de largo, es muy largo, así que vamos a avanzar. ¿Sí? Recuerda que nosotros estamos aquí en la época de los jueces, es el año 1105 antes de Cristo. ¿Sí? Era una época lúgubre, era una época de inestabilidad política y una ruina espiritual en Israel. ¿Sí? No había rey, como mencionamos el domingo pasado, pero el mayor problema de esto es de que no había un interés por la palabra de Dios. Jueces concluye el libro diciendo: en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien parecía. Eso es lo que pasa en un hogar cuando se deja la palabra de Dios, cuando no se adora a Dios. Claro, si no hay palabra de Dios que me revela quién es Dios, ¿cómo voy a adorar al Dios de toda majestad, como leímos y como cantamos hace un momento? Cuando eso pasa, cuando no está la palabra, yo empiezo a crear un Dios a mi propia medida. Como dijo un maestro en la antigüedad, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Un hogar que deja la adoración hace lo que bien le parece. Tú puedes crearte toda la película y formar un Dios a tu imagen, pero estás haciendo lo que bien te parece cuando dejas la palabra. Sí. Y no es de sorprender
que en una época tan decadente donde cada quien hacía lo que quería, pues Ofni y Finés, como vimos el domingo pasado, fueran sacerdotes, ocupando cargos principales en la casa de Dios. Pero a pesar de toda esa decadencia, el Espíritu Santo nos mostró una verdadera familia o una verdadera adoración en una familia pequeña por parte del Elcana y su familia, ¿no? Versículo 1. Hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, aguas con eso, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, que significa gracia, y el otro era Penina, que significa perla. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ok, bueno, Elcana iba a convertirse en el padre de Samuel, el profeta más grande desde los tiempos de Moisés. Él iba a ser el último de los jueces en Israel. El nombre de Elcana significa Dios ha creado. Y como dice Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 26 y 34, Elcana era levita, ¿sí? Los levitas habitaban en las tribus alrededor. De donde provenía él, estaba de ahí a Jerusalén, habían 8 kilómetros de distancia. Pero de ahí a Silo, que era donde se concentraba la adoración nacional en ese entonces, habían 32 kilómetros de distancia, ¿sí? Es como la transpeninsular, ¿no? Los que vienen de San Lucas, qué bendición. Gloria a Dios, ¿no? O sea, ellos iban a adorar, ¿no? Sí. Ellos subían ahí a adorar, y de hecho, bueno, el hombre tenía como deber asistir 3 veces al año. Deuteronomio 6 nos habla de eso. Subían 3 veces a las fiestas, ¿no? Éxodo 34:23 dice: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Entonces Elcana sube a adorar y a presentar sacrificios a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Jehová de los ejércitos habla de la soberanía y el dominio y el poder de Dios, ¿sí? Ejércitos hace alusión a los seres humanos, ¿sí? Hace alusión a los seres celestiales, pero también a los cuerpos celestes, como la luna, el sol, ¿no? Las estrellas, ¿no? Los planetas, a todo lo creado en los cielos, ¿no? Él es Jehová de los ejércitos, ¿no? En Deuteronomio 4:19 él da una advertencia a Israel de no caer en la idolatría. Y él dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Él es el Señor de todo lo creado en los cielos. Elcana, en esta época donde la gente hacía lo que bien le parecía, él escogió subir a adorar. Tú puedes vivir en una época donde la gente hace lo que quiere, donde la gente pone en su lenguaje un mensaje inclusivo, ¿no? Donde hay ideologías de género, donde hay perversiones a montón. Aún así, tú debes escoger adorar. Eso fue lo que hizo Elcana, escogió adorar. Y no lo hace solo, sube con su familia, ¿sí? Ahora, yo encuentro en Elcana un gran ejemplo como padre y como esposo, ¿sí? Pero lamentablemente Elcana no es el patrón a seguir como padre y esposo. De hecho, la Escritura no nos muestra un ejemplo de un padre sin tacha, humano.
¿no? Empezando desde el Génesis, tenemos el ejemplo de Adán, ¿no? Y él no es el ejemplo como padre, ¿no? Sus hijos, pues no. Abel, pues no, es asesinado, ¿no? Y Caín tampoco es el ejemplo, ¿sí? Noé toma del fruto de la vid, ¿se acuerdan? Y se embriaga. Los patriarcas tampoco son un ejemplo. Abraham, Jacob e Isaac tampoco lo son. Abraham y Isaac negaron a su esposa, ¿estamos de acuerdo? Y Jacob engañó. Samuel tampoco es un ejemplo, yo así lo entiendo, tampoco es un ejemplo de padre en el sentido de que él adoptó la enseñanza de Elí como padre y la aplicó a sus hijos. Cuando él ya era muy viejo, el pueblo pidió un rey, ¿se acuerdan? Y él le dijo que estaban ahí sus hijos, pero el pueblo no quería los hijos de Samuel. 1 Samuel 8:3 dice que no anduvieron por los caminos de él, de Samuel, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas y aceptaron sobornos y permitieron el derecho, ¿sí? El pueblo exigió un rey, ¿sí? Y es muy probable que Samuel adoptó el patrón de enseñanza de Elí y lo aplicó a sus hijos, ¿sí? Tú tienes la responsabilidad de enseñar a tus hijos no conforme a lo que aprendiste de tus padres, sino conforme a lo que dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? David tampoco es un ejemplo como padre, ¿no? Tomó la mujer de Urías y mató a Urías. Y Salomón, su hijo, pues tampoco permitió la idolatría, teniendo muchas esposas y muchas concubinas, permitió la adoración de sus dioses en el pueblo, ¿no? Y pues en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo, pero pues Pablo no vemos la relación con su padre y tampoco vemos ninguna descendencia, ¿no? José es un buen ejemplo, pero no tenemos mucho registro. Lo que se habla de él es admirable, ¿no? Pero no vemos un patrón de enseñanza literal, marcado, ¿me entiendes? Entonces, es decir, no tenemos muchas áreas de donde echar mano en ese registro, ¿sí? Pero no pasa así con las madres, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Ana, como ahorita vamos a ver, ¿no? Pero tenemos también en el Nuevo Testamento el ejemplo de Eunice y Loida, ¿no? Dice el apóstol Pablo: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Es Pablo hablándole a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ellas se encargaron de enseñarle a Timoteo. Pablo dice en capítulo 3, versículo 15, le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿sí? Obviamente enseñaron como nos dice la palabra, a Timoteo. Y Ana pues también enseñó a Samuel la escritura, igual que la mamá de Newton enseñó a su hijo, ¿sí? Desde que estuvieron chiquitos ocuparon el tiempo para enseñar la palabra. Ellos crecieron en ella. Carlos Spurgeon dijo: el sauce crece con rapidez, lo mismo con los creyentes jóvenes. Si quieres ver hombres eminentes en la iglesia de Dios, búsquelos entre los que se convirtieron en su juventud. Nuestro Samuel y Timoteo surgen de los que conocen las escrituras desde su juventud. Oh Señor, envíanos muchos así, cuyo crecimiento y desarrollo nos sorprenda tanto como lo hace el crecimiento de los sauces junto a los ríos. Entonces, si tenemos un ejemplo muy grande en la escritura de madres piadosas, y son algunos, ¿no? Sí. El Cana tenía 2 mujeres, y esto se llama bigamia, ¿correcto? La bigamia significa contraer matrimonio con más de una persona, ¿sí? Cuando tú veas bigamia o poligamia en la Biblia, no significa que Dios lo aprobase, ¿ok?
¿Sí me siguen? No significa que Dios lo aprobase. Dios no diseñó así el matrimonio. Él puso a un hombre y una mujer en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Y Él los unió, Él es juez, Él los unió en matrimonio. ¿Sí? Me ha tocado hablar con gente, ¿no?, que dice, no, pero pues yo puedo tener varias mujeres como Salomón. Ahí está en la Biblia. El hecho de que esté en la Biblia no significa que sea aprobado por Dios. Y lo quiero remarcar porque a veces dicen, no, pues que lo dijo el pastor. En serio, esto yo sé que suena como broma. Hace un tiempo yo hablé con un vecino y estaba pues predicándole, ¿no? Y me dice, sí, no, es cierto, yo voy a dejar a mi esposa como tú dijiste. Jamás yo le dije eso. Jamás yo le dije eso. Le hablé y yo te dije esto y esto. O sea, no. Entonces, la poligamia o la bigamia jamás es aprobada por Dios. ¿Sí? Él dice, oye, pero ¿por qué no puedo tener esposas como Salomón, ¿no?, que les decía, no, digo, sí puedes tener esposas, lo que no puedes es entrar en el reino de los cielos. Hebreos 3:4, en la Nueva Biblia Viva, dice, todos deben respetar el matrimonio y ser fieles en sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Sí? La Biblia nos da registro de hombres que tenían más de una esposa. ¿Sí? O que tomaban a otra mujer porque su esposa era estéril. ¿Sí? Como Abraham, Génesis 16, no vayas, ¿no? Sarai convence a Abraham de usar a Agar, ¿no? De llegarse a Agar para tener hijos por medio de ella. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, simbólicamente, cuando una mujer se sentaba sobre las rodillas de la esposa, este vientre alquilado, ¿no?, y paría en ese momento, simbólicamente es como que la esposa estaba dando a luz un hijo. Así se usaba en la antigüedad. Pero no significa que Dios lo aprobase. ¿Sí? Lo mismo pasa con Raquel, allá en Génesis 30, donde ella le dice que tome a su sierva, ¿se acuerdan? Porque era estéril. ¿Sí? Bueno, ninguno de esos casos salieron bien. ¿Sí? Ninguno de esos casos. Sarai se adelantó y Abraham se adelantaron a la promesa de Dios. ¿Sí? Y Agar lo que hizo es que se le subió a la cabeza, ¿sí?, y trató de enseñorearse sobre Sarai. Y Sarai la puso en su lugar y terminó despidiéndola, sacándola a ella y a su hijo. Eso fue doloroso para Abraham. No salió nada bien. ¿Y qué podemos decir de Raquel y de Lea? ¿No? Ambas viviendo una vida en competencia, en rivalidad una con la otra, terminaron secas, frustradas. ¿Sí? Bueno, esta familia no era perfecta, como ninguna lo es. ¿Estamos de acuerdo? Ninguna familia lo es perfecta. La familia del Cana no era perfecta, habían problemas. Ana era la amada, pero era estéril. ¿Sí? Y Penina, pues no era igualmente amada, pero era una mujer fértil. ¿Sí? Y había un conflicto ahí. Leamos el versículo 4. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Está leyendo su Biblia? Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sí? El Cana le separaba una parte especial a Ana, mostraba favor hacia ella. ¿Sí? En el antiguo Israel, el hecho de ser estéril se veía como una maldición. ¿Sí? Porque Deuteronomio 7:13 habla de la multiplicación. ¿Sí? Entonces el hecho de no tener hijos hablaba de ser estéril, de tener una maldición, y así es como lo veían, ¿sí? Así es como se veía. Pero escucha, la concepción de los hijos como la esterilidad es parte de la soberanía de Dios, es parte del propósito de Él. ¿Estamos de acuerdo? Como en el caso de Sarai y Raquel, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Lo hemos visto. ¿Sí? Dios tiene propósitos. Bueno, esto causaba grandes conflictos en la relación familiar,
Penina era hostil, Penina era altiva hacia Ana, ¿sí? No se conformaba con ser fértil, sino que además quería pues, picarle, ¿no?, ahí a Ana, o sea, estarle molestando, ¿no?, entristeciéndola. Versículo 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es difícil, yo sé, llevar una vida de adoración cuando hay conflictos en casa. Es difícil, ¿sí? Aún así, nosotros vemos que Elcana tomó la decisión correcta, ¿sí? Siguió siendo constante, llevando a su familia todos los años a presentar sacrificios, a adorar cada año. Él llevaba a cabo su responsabilidad. No dijo, bueno, hoy tenemos un problema, hoy no vamos a la iglesia. Paréntesis aquí, casi nunca hago eso, pero en ese sentido, si tienes un problema en casa, de hecho creo que se enseñó cuando estuvimos hablando acerca del matrimonio, trata de mencionar algo, menciona algo, humíllate y pide perdón, ¿sí? Y di, ¿sabes qué? Yo te ofendí en esto. ¿Te parece bien si vamos a adorar a nuestro Dios y cuando regresemos platicamos? Y cuando regresas, tomas el tiempo necesario para escuchar y para platicar. Esto aplica para hombre y para mujer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, Elcana tomó la decisión de seguir siendo constante, llevando a la familia a adorar, ¿sí? Proveía lo necesario para que sus hijos fueran parte de la adoración, ¿sí? O sea, los incluía. Eso está bien precioso, los incluía, ¿sí? Hoy en día se separa a los hijos, se les pone a colorear un dibujito mientras yo escucho palabra. Escúchame, ellos deben de estar ahí. Ellos deben de estar ahí. Y Dios sabe cómo desearía que los niños estuvieran aquí. Ahora, yo también sé, y ese es el descanso, que sus maestros se esfuerzan, ¿sí? Sus maestros trabajan arduamente en enseñarles. Pero escucha, tú tienes un trabajo como padre en la semana para seguir enseñando a tus hijos. Los maestros refuerzan esto, refuerzan la enseñanza que tú les das en casa, aquí, ¿sí? ¿Sí se entendió la mención a lo que hice, lo que dije? O sea, es decir, hay enseñanza aquí, hay enseñanza allá, pero yo prefería que todos estuviéramos juntos. ¿Sí me entiendes? No sé, yo así lo entiendo, ¿sí? Si nosotros queremos ver hijos comprometidos, hijos cumplidos con el Señor, pues debemos de modelarles ese ejemplo. Ellos deben de ver en nosotros una constancia. Hoy sí, mañana sí. No dejo lugares vacíos. Hoy estoy, mañana estoy también. ¿Hay problemas en casa? ¿Verdad que sí? Sí los hay problemas en casa. Bueno, la peor solución que puedes tomar es dejar el lugar de adoración. No dejas el lugar de adoración cuando hay problemas. Elcana tomó una decisión firme y dijo, esto yo no lo puedo arreglar, no ahora, yo no lo puedo solucionar, ¿sí? Lo que a mí me toca hacer es ir a Dios, es buscar a Dios. Él sí sabe cómo solucionarlo, amén. Él sabe cómo arreglarlo. Y aunque yo no sepa cómo salir de esto, ¿sí? Dios sí sabe por dónde, porque Él tiene la palabra correcta, una palabra tuya, ¿no? A veces como esposo, ¿no? Y aquí me dirijo un momento a los varones, o sea, no puedes y tampoco debes tratar de solucionar todo tranquilo. O sea, no es como que sacas la llave y tienes, no, hay llaves que no tienes en casa. No las consigues en el Home Depot. O sea, no puedes solucionar todas las cosas, pero a veces tenemos esa tendencia a querer solucionar todo, ¿no? Debes estar tranquilo, ¿sí? Tú debes de seguir obedeciendo a Dios, adorando a Dios, ¿sí? Bueno, Elcana hizo lo mejor que podía. Él amaba a Ana y lo vemos en el versículo 8 cómo se dirige hacia ella, ¿sí? Pero hay necesidades que solamente Dios puede suplir, como en este caso el ser madre. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Bueno, esto era algo que el Cana no podía suplir, solo Dios. Y Ana hizo lo que tú y yo debemos de hacer cuando la tempestad está, cuando hay momentos de aflicción. Lo que yo debo de hacer es ir hacia Dios, es ir y adorar, ¿sí? Ella fue lo que hizo. Se desplomó a los pies del Señor en oración, dejó toda su carga en el trono de gracia. Ana se levantó de su condición, entiéndase, se levantó de su problema, ¿sí? Y reconoció que ella no podía solucionarlo, ¿sí? No podía solucionarlo. Versículo 9, ella se levantó, dice el texto, ¿sí? Se levantó, o sea, fue hacia Dios. Eso fue lo que hizo. Nadie podía curar su esterilidad. Y eso me recuerda un poco el capítulo 8 de Lucas que acabamos de estudiar en casa, ¿sí? Jesús en ese capítulo muestra a los discípulos que solo Él puede calmar la tempestad, como lo cantamos hace un momento, que solamente Dios tiene control sobre la tormenta. Sí, como aquellos que pensaron que iban a morir, como Newton, ¿no? Pero Dios tiene el dominio de la tormenta, ¿sí? Él calma la tempestad. Adelante en el mismo capítulo llega un hombre endemoniado al cual le ponían grillos, ¿no? Le ponían cadenas y nadie podía sostenerlo, ¿sí? Y Dios lo libró, lo liberó. Inmediatamente después aparece una mujer que te padecía flujo durante 12 años, hemorragias, ¿sí? Ella toca el manto de Jesús y el Señor le sana en una sola acción. Y en el mismo momento, una niña, la cual seguramente nadie, a la mujer enferma nadie la podía curar, ¿estamos de acuerdo? Pero a la niña que acaba de morir también, la hija de Jairo, a donde él se dirigía, mucho menos. ¿Quién le iba a poder ayudar? Estaba muerta. No había esperanza. Y llegó Dios, Jesús vino y la resucitó, le dio vida. Sí. Él es nuestro Dios y para Dios no hay nada imposible. Y Ana lo sabía y su oración lo revela, ¿sí? La oración de Ana provenía de un conocimiento profundo de quién era Dios. El mismo Dios que le dio un hijo a Saraí, el mismo Dios que le dio un hijo a Raquel, escucharía su oración. Ella vino con el Cana a adorar y se humilló en adoración. Versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote estaba sentado en su silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La oración de Ana tenía un enfoque. Ella pidió un hijo a Dios y si se lo daba, ella lo entregaría al servicio de él en el templo, lo llevaría a Elí, ¿sí? O sea, Samuel ya sería levita por parte de su padre, ¿estamos de acuerdo? Ya tenía una línea, ¿sí? Pero ahora sería nazareo, ¿sí? Sería consagrado como lo hicieron los padres de Sansón, ¿se acuerdan? Sería consagrado a Dios, dedicado al servicio de Dios. Consagrado, prefiero usar esa palabra. Sí. Mientras Ana está orando, Elí ve los labios moverse de parte de Ana, ¿no? Y Elí piensa que está ebria, ¿no? Ayer les mandé un video en la noche, ¿no? Que a veces juzgamos muy rápido, ¿no? O sea, a veces juzgamos las situaciones muy, muy rápido. Así fue con Elí. Juzgó muy rápido, ¿sí? Pero ella no estaba ebria, estaba orando. Versículo 13, estaba orando en su corazón. En su corazón. Era normal que cuando la gente oraba lo hacía de una manera fuerte, que todos me escuchen orar, ¿sí? Pero no, ella oraba en su corazón. Ella manifiesta lo que es la verdadera oración, la oración que es dirigida hacia Dios, la que no trata de impresionar a nadie, ¿sí? Elí se da cuenta que se equivocó y le asegura a Ana que Dios va a escuchar su oración. Versículo 17.
Y le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Sí. Ana dejó su carga en el Señor, como dice Pedro allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ella hizo eso, dejó su oración y confió, y se fue a su casa y comió. ¿Sí? O sea, su semblante nos enseña a nosotros que recibió la promesa por fe. ¿Sí? Ahora, Elí quizá lo dijo de un buen deseo, ¿no? Quizá dijo: bueno, pues que Dios te conceda lo que has pedido, ¿no? Pero él no sabía que detrás de ese deseo estaba la voluntad soberana de Dios concediéndole un hijo a Ana. Sí. Hay algo muy precioso aquí, hermanos, que cualquiera que derrama su corazón delante de Dios y recibe su palabra con gozo, puede recuperar el gozo y la comunión del Señor. El gozo de la comunión con el Señor. Eso que te está pasando, déjalo a los pies del Señor Jesús. Cree que Él tiene cuidado de ti. Confiar en el Señor Jesús y no en tus capacidades, no en tus recursos, te va a llevar a una vida de verdadera adoración. Mira el versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron. Mira tu Biblia. Adoraron delante de Jehová. Ana aquí no ve la promesa cumplida, pero ella en fe adora a Dios. ¿Te das cuenta? Adora a Dios. Ella adora por medio de su gratitud. Una gratitud, inmediata, temprana, pronta. Y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Sí? Esto no quiere decir que Jehová se haya olvidado, ¿estamos de acuerdo? No es que se haya olvidado, es una manera, una forma para entenderlo humanamente, ¿sí? De que Dios había puesto en acción su voluntad. ¿Sí? Aconteció que al cumplirse el tiempo, versículo 20, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ana esperó en Dios. Ana esperó en Él a que se cumpliera la promesa. Y aunque pudieron haber razones en el corazón de Ana para desanimarse, ella no lo hizo. Ella esperó en Dios, como leímos al principio en Lamentaciones 3:25. Esperó en silencio. Bueno es esperar en Dios en silencio. Sí. Ella nos enseña, como dice Hebreos 6:12, a ser imitadores de aquellos que por la fe alcanzaron, por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Ana, con el gozo en su corazón, llama a su hijo Samuel. Samuel. Sí. El nombre de Samuel podría significar pedido a Dios, ¿no? O también podría decir oído por Dios, ¿no? Ella, como vamos a ver en un momento más, ella solamente tiene una meta, un blanco, es dar gloria a Dios. Ella quiere testificar a todos de que fue oída por Dios. ¿Sí? Que Dios escucha la oración, que Dios escucha a aquel que le pide. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, nos escucha aun cuando estemos en la tempestad, como John Newton. Una palabra tuya puede calmar la tempestad. Ese es nuestro Dios. Sí. Primera de Juan 5:5, no vayas, la Nueva Versión Internacional dice: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hayamos pedido. Qué gozo, qué alegría poder pedir al Padre en el nombre de Jesús. Y esto quiere decir que pedimos conforme al carácter de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? En una línea recta, conforme a lo que Cristo quiere, y saber que Dios nos lo dará. Lo que Él quiere, lo que es conforme al propósito de Cristo, no conforme al propósito de Pietro.
Ana oró pidiendo la gloria de Dios. Ana dependía completamente de Él. Lo muestra su oración sumisa en el versículo 11. Él dice, se reconoce a sí misma como sierva de Dios. Ahora en los versículos 21 al 23, mientras Elcana sube a adorar y ofrecer sacrificio cada año como lo seguía haciendo, Ana y Samuel permanecen en casa. Le piden a Elcana que puedan quedarse ella y su hijo en casa, ¿sí? El bebé no estaba destetado, ¿sí? Y mientras ese tiempo pasa, ella le está enseñando constantemente a Samuel. Le está hablando la escritura. Lo tiene en sus rodillas enseñándole, y en su pecho hablándole la escritura, hablándole, ¿sí? Eso quedó marcado en la vida de Samuel. Lo vemos en su vida. Padre, los primeros años de la infancia de nuestros hijos son tan importantes. Es cuando podemos dejar impregnada en la mente de ellos la escritura, la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó con Samuel. Él se quedó impregnado de la palabra enseñada por su madre durante la preciosa etapa de crecimiento. Versículo 24. Ana, después de haber destetado a Samuel, que tenía como 3 años, entonces lo que hace es que cumple su promesa en gratitud a Dios. Lleva a Samuel para dejarlo ahí, para ya no verlo. Al menos no para estar tiempo largo con él, ¿no? Lo deja como nazareo en servicio de Elí, del templo. Y escucha, esto debe haber sido un trauma emocional, humano para ella, ¿no lo crees? Pero Ana no se desanimó al cumplir su promesa. ¿Por qué? Bueno, su voto a Dios, su compromiso, no fue impulsivo, no fue irreflexivo, ¿sí? Cuando hacemos compromisos con Dios, no son la feriecita, no son el cambio que nosotros le arrojamos a Dios cuando oramos queriendo obtener algo de Él, ¿sí? Un compromiso debe ser meditado, debe ser estudiado, debe ser reflexionado. Debemos cumplir lo que decimos. Eclesiastés 5:2, te lo leo, no vayas. Dice, no hagas promesa a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas, ¿sí? Esto habla de hacer tratos rápidos con Dios. Dios, ayúdame, yo voy a hacer esto. ¿Qué es eso? Sácame esto y yo voy a hacer esto. No. Eso es hacer un trato reflexivo con Dios. Ayúdame en esto y yo me voy a comprometer a... No, reflexiona lo que estás hablando. Es mejor, dice el versículo 5, no hacer nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero. Esto habla del sacerdote, ¿no? Como se hacía. Diciendo que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. La idea es de que a Dios le disgusta alguien que hace compromiso con Él a la ligera y no lo cumple. O sea, ¿para qué vas a hacer enojar a Dios? Te encontrarías con Dios destruyendo aquello que tú estás construyendo, según tú, frustrando todo lo que intentas hacer. Dice el versículo 7, hablar no cuesta nada, es como soñar despierto. Cuando sueñas, ¿realmente tiene coherencia cuando sueñas? Yo no le hallo ninguna coherencia cuando sueño. Bueno, así dice, hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. O sea, así es hablar a lo tonto. Es como esos sueños irracionales. Dice, tú en cambio teme a Dios. Versículo 24 dice, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. O sea, lo trajo de regreso, ¿sí? Lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, ¿sí? Este era el sacrificio requerido en Números 15. Pero Ana trajo mucho más de los 3 elementos, del becerro, de la harina y del vino. Trajo mucho más, ¿sí?
Eso está en Números 15, 8 al 10. Dice, versículo 26, ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Aquí se presenta delante de Elí y le dice: Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Escucha, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová. Esto es asombroso. Adoración es reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Eso es adoración. Es parte de su gracia. Todo lo que tenemos, todo es parte de su favor. ¿Sí? Cuando eso cae en nuestras mentes, brota una genuina adoración. Ella dice: yo lo pedí a Dios y Él me lo dio. Pero todo es de Él, así que también se lo doy. Le pertenece a Él. Y mira lo que hizo ahí. Dice: y adoró allí. Final del versículo, ¿no? Es un ejemplo tan grande de adoración el de Ana. ¿Sí? Quiero que veamos rápidamente el capítulo 2 de Ana, donde ella nos muestra cómo se ve la adoración enfocada en Dios, no en ella. ¿Sí? Ustedes recuerdan, dentro del juicio de Elí, él dijo: yo honraré a los que me honran. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Bueno, Ana y su familia honraron a Dios. Mientras de que la familia de Elí, que eran la crema de la crema, ¿no? O sea, los más prestigiados, ¿no? El mayor renombre, deshonraron a Dios. Esta familia pequeña ofreció una adoración grande. ¿Sí? Ella presenta una adoración a Cristo, a Dios, ¿no? Por su Hijo, aún al darlo en el tabernáculo. Y este es un canto profético de parte de Ana, ¿sí? Que tiene increíbles y asombrosos paralelismos al Magnificat de María que les envié hoy por el chat. El capítulo 1, versículo 46 al 55. ¿Sí? Fíjate, 2:1 dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Corazón habla de todo lo que somos, ¿sí? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Dice: se regocija en Jehová, en Yahweh, en el Todopoderoso, en el Eterno, ¿sí? En el autoexistente. Sígueme con tu vista, por favor. Mi poder se exalta en Jehová, dice el versículo 2. ¿Sí? Mi poder se exalta en Jehová. Y aquí poder literalmente se traduce como cuerno, ¿sí? Habla de la victoria, habla de la fuerza que tenían como los bueyes, ¿no? En la pelea, ¿sí? Habla de esa fortaleza, habla de la victoria, también cuando habla cuerno, habla de dominio, ¿sí? Él dice: mi poder se exalta en Jehová, ¿sí? Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Tú puedes ver aquí el gozo de Ana, ¿sí? Y obviamente ella está agradecida con Dios por el hijo que le dio, pero nota dónde está el gozo de Ana. En ningún momento tú vas a ver que ella se esté regocijando en su hijo. ¿Te das cuenta? No se está regocijando en su hijo. ¿Te das cuenta quién es la fuente de su gozo? Es Dios. Mi corazón se regocija en Dios, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios. ¿Sí? Y esto nos enseña a nosotros que el verdadero gozo y la adoración provienen de estar enfocados en quién es Dios, ¿sí? En quién nos revela que es Él en su palabra. ¿Quién es Él en su palabra? Una mente que está enfocada en conocer los atributos de Cristo. Y una vez que conoce esos atributos, lo que hace es que se rinde y se humilla, como cantamos. Ese conocimiento ocupa la mente de la persona y lo que hace es que lo lleva a tener un verdadero gozo, a levantar una genuina adoración.
Cuando tú tienes tu corazón puesto en Dios y no en las bendiciones, ¿sí? Esa adoración es firme, ¿sí? Cuando tú tienes tu corazón puesto en las bendiciones, si tú tienes tu adoración puesta en las bendiciones, ¿qué pasa cuando las bendiciones se vayan? Pues ahí también se fue tu adoración, ¿sí o no? Dios sabe que a veces las bendiciones nos desenfocan, ¿sí o no? Un hijo, riquezas, lo que le puedas llamar bendición, nos desenfoca, ¿sí? El ministerio nos puede desenfocar. Si hablamos de riquezas, Proverbios 23:5, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, si el centro de nuestra adoración son las riquezas, pues cuando vuelen, también allá va nuestra adoración, ¿no? A Dios, ¿no? Pero cuando el eje de tu adoración es Dios, está firme, no se mueve, porque Dios cambia. Pregunta, ¿Dios cambia? ¿Dios se mueve? No, Él es nuestra roca firme. Versículo 2 dice, no hay santo como Jehová. Ana dice, no hay nadie como Él, porque no hay ninguno fuera de ti. Esto habla de que nuestro Dios es único, que no hay nadie como nuestro perfecto Dios. No hay refugio como nuestro Dios. Esto habla también de que Dios es nuestra roca, habla de la confiabilidad de Dios. Habla de que Él es como un bloque inamovible, no se mueve. Habla de la protección que nos da Cristo. Él es la roca de nuestra salvación, amén. Esto nos debe de ayudar a adorar profundamente. Su amor y fidelidad, sus promesas son firmes. Ana sigue diciendo, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Obviamente en la mente de Ana está Penina, ¿no? Él está pensando en Penina, en esa altanería, en esa arrogancia de Penina, ¿no? Pero esa arrogancia ilustra la arrogancia y soberbia de todos los hombres, ¿sí? Nuestra arrogancia y nuestra soberbia se ven más por lo que decimos. Por eso Santiago 4:6 dice que Dios da gracia a los humildes, pero ¿qué hace con los soberbios? Los resiste, ¿sí? Ella lo que dice es que es mejor callarse, porque Dios todo lo sabe y nosotros no. Él juzgará las acciones de los arrogantes. Mira versículo 4 y 5. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, ¿sí? Y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, ¿no? Ella ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. En nuestros 4 versículos se nos habla de contrastes, ¿viste? Ser fuerte y débil, saciado, hambriento, estéril, fértil, muerto, vivo, enfermo, sano, pobre, rico, abatido, enaltecido. Está en una poesía en el original. Dios bendijo a Ana, le dio hijos. Nosotros vemos ahí en el versículo 20 que Elí volvió a desearle bien a Ana, ¿no? Pero otra vez no estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Y Dios en su voluntad le dio 3 hijos y 2 hijas. ¿Te das cuenta? O sea, Dios exaltó a Ana, pero humilló a Penina. Ana dice en el versículo 6, Dios mata y resucita. Solamente nuestro Dios puede dar vida, resucitar. Ana tenía un profundo entendimiento, mis amados, de las Escrituras. Ella sabía que mientras era estéril, Dios la había batido, ¿sí? Pero después la enalteció. Su mira estaba puesta en Dios, conocía a su Dios. Ella sabía que Dios estaba atrás de cada aspecto de su vida. Y fíjate, el poder de Dios abarca toda área, toda esfera, todo dominio. Versículo 7. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, ¿sí? Esto habla del débil, del indefenso. Esta era una familia débil e indefensa.
¿sí? Y Dios la levantó. Y del muladar, esto se refiere al basurero. Es más fuerte, pero voy a dejarlo en el basurero. Del muladar exalta al menesteroso para hacerse sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Eso me acuerda a Mefiboset. ¿Se acuerdan? Cómo fue llevado a la mesa del rey. Ese es nuestro Dios, amada iglesia. Dios exalta su poderío delante de la debilidad del hombre. Dios tiene absoluto control y dominio para exaltar al fuerte, para humillar al fuerte y exaltar al pobre. Ana tenía una plena confianza en esto porque conocía a su Dios en la Escritura. Tú puedes ver hoy que quizá los gobernantes parece que andan haciendo cosas, ¿sí? Pero solo requiere una palabra de Dios para que todos sus planes se derriben. Una palabra de Dios. ¿Por qué dice Ana esto? ¿Por qué? Versículo 8 en la parte B. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. El que es dueño del cimiento es dueño de la casa. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ana sabía que ella era la menesterosa, ella era la pobre, ella era la abatida, y Dios la exaltó, la levantó y la puso en el puesto más alto y digno, mis hermanos. Tú y yo, mis hermanos, estábamos en el lodo de nuestro pecado. Estábamos hasta el fondo, estábamos muertos en delitos y pecados, como nos dice Efesios 2. Y Él nos dio vida por su poder, nos levantó de la basura, como aquel hijo pródigo, ¿se acuerdan? Al lugar que Cristo nos dio por su poder, por su sacrificio en la cruz. No hay ninguna fuerza en el ser humano, solamente hay debilidad. Él es el Dios fuerte. Él puede dar vida a los muertos, a los pecadores, salvarlos. Y además, versículo 9, puede guardarlos. Él guarda los pies de sus santos. Ese es nuestro Dios. De ahí surge la adoración, de conocer a nuestro Dios. Pero ahora fíjate el juicio de Dios contra los impíos. Mas los impíos perecerán en tinieblas. Delante de Jehová, versículo 10, serán quebrantados sus adversarios. En el hebreo significa que serán hechos pedazos. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Fíjate, ungido es la primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento. Nunca antes se había mencionado la palabra ungido. ¿Había rey en Israel? No. Entonces esto solamente puede hablar de quién. Ana no había visto rey, ¿estamos de acuerdo? ¿De quién está hablando? De Cristo el Mesías. Es el anuncio del rey que vendría. Por eso es que el Magnificat en Lucas 1, 46 a 55 habla del rey que vendría, el Mesías. Ella alaba al Señor porque le ha dado en su vientre al Mesías. La adoración de Ana trascendió generaciones hasta la llegada del Mesías. Él vino, murió y resucitó tal y como la Escritura lo había dicho. Y Él, como también está escrito, volverá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, como dice Tesalonicenses 4:16. Cristo es el rey y juez, amada iglesia. Dios le ha dado todo dominio al Hijo. Eso dice Juan 5:22. Dios le dio al Hijo la autoridad para juzgar al mundo. Y Él, el rey venidero, el rey que viene, juzgará al impío. Si tú estás rechazando y rechazando y rechazando a Cristo, tú te encontrarás con el rey también. Pero tu destino será muy diferente. Te encontrarás bajo la ira de Dios. Aquel que escucha el evangelio y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza y parte de este mundo sin Cristo, no le queda más que una horrible expectación de juicio. El llamado es a que vengas a Él, a que te humilles, a que entregues tu vida a Cristo, tu vida a Él, que te arrepientas de tu pecado y que por fe recibas el perdón. Esa historia nos deja ver a una familia pequeña, la familia del Cana.
Una familia que sobresalió a toda anarquía. Una familia que escogió adorar a Dios en tiempos oscuros. Tú vives en tiempos oscuros y se van a poner más oscuros. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger, iglesia? Esta era una familia pequeña, pero decidió honrar y adorar a Dios. Decidió orar a Dios a través de su obediencia. Decidió escoger a Dios y esperar en sus promesas. Ana es un gran ejemplo de una madre que aprovecha bien el tiempo, que enseña a su hijo la escritura. Escucha, ya estamos terminando. La gente en aquel tiempo no tenía recursos para tener acceso a los escritos impresos, si me permites decirlo, de aquel tiempo. ¿Sí? ¿Cómo es que ella sabía todo esto? ¿Cómo es que ella pudo cantar a Dios de esta manera, con un conocimiento tan profundo? Ella memorizó la escritura. Para ella la palabra tenía prioridad en su vida. Valoraba la palabra. Ella entregó su mente a conocer a Dios y como resultado vivió toda su vida reflejando el conocimiento del Señor. Ana nos da un ejemplo de cómo todo cristiano debe de vivir. Cuando yo sé que mi Dios es todopoderoso, mi vida va a verse cambiada. Va a mostrar que yo le conozco, debido a que yo sé que todo lo que sucede en mi vida, Dios está detrás de ella. Su mano está ahí. Yo no voy a amargarme cuando me hagan daño. Ana nos enseña que ella no se amargó con Penina. Ana no se vengó. Ana se humilló. De hecho vemos cómo le dice a Elí: Señor. Él era sacerdote, ¿estamos de acuerdo? Pero vemos cómo ella se humilló. ¿Sí? Bueno, nosotros hoy en día tenemos más revelación que Ana en la escritura. Se nos ha mostrado el mayor acto de humildad. Cristo, siendo el Rey eterno, se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Cuánto más este conocimiento de la humildad de Cristo no nos debería llevar a una profunda y genuina adoración a Dios? La adoración de Ana no era movida por las bendiciones, no era motivada por las bendiciones. Ella se regocijaba en Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Ella se regocijó en Dios, no en las bendiciones. Era una prioridad para Ana la adoración. La pregunta es para ti: ¿es una prioridad adorar a Dios? Dios quiere bendecir hogares. Dios quiere que su palabra y su adoración y su nombre en tu hogar sean una prioridad. Que tú puedas disfrutar de una manera experiencial el gozo que su palabra produce al conocerle. Tanto para Elizabeth, la madre de Newton, como para Ana, la madre de Samuel, como para Loida y Eunice, que eran madre y abuela de Timoteo, la palabra en estas mujeres fue algo primordial. Y cuán gran bendición es cuando hay mujeres que abrazan la palabra y la enseñan a sus hijos. Ahora, la Biblia no nos muestra, como mencioné, a lo mejor un ejemplo de padre, un patrón humano, pero tenemos el ejemplo, varones, de paternidad más grande y más sublime, el de nuestro propio Padre en los cielos. Él es buen padre. Él nos ha dejado el mejor ejemplo. No tenemos excusa de cómo no seguir un ejemplo tan sublime como el de nuestro amoroso y tierno Padre. Un Padre fiel, un Padre que está comprometido, que sí cumple lo que dice
y se ha comprometido a formar el carácter de Cristo en nosotros. Ser comprometidos con Dios y cumplir lo que prometemos requiere fidelidad. Pero Dios bendice la casa que adora en fidelidad, la casa fiel. Comprometámonos, iglesia, a ser hogares de adoración, hogares que son construidos sobre la palabra, sobre la roca. Cristo es nuestra roca. El Cana preguntó: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y si Cristo nos preguntara: ¿no te soy yo mejor que todas las bendiciones? ¿No te soy yo mejor que todo lo que estás buscando afanosamente? ¿No te soy yo mejor? ¿Qué le responderíamos? ¿Verdaderamente queremos que nuestra vida le exalte, iglesia? ¿Verdaderamente queremos que nuestra vida le exalte? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? Que nuestra casa sea pequeña, débil, pero que le dé una adoración verdadera.